ya voy a dar inicio a esta sesión de las tendencias del 2024 que precisamente van a estar diciendo cuáles son algunas de las direcciones, qué es lo que va a estar pasando en nuestro maravilloso territorio mexicano. Una cosa muy curiosa que creo que quisiera yo comenzar con ello es que de hecho durante el año 2023 todos aquellos, los sospechosos de siempre, han estado diciendo que por qué hay tantos estudios de tendencias, que por qué salen estudios de tendencias, que ningún estudio de tendencias vale si no es como ellos los hacen. Y pues no, fíjate que no. Resulta que el reporte Trendo del 2023 lo vieron por ahí de 21,000 personas, esto entre YouTube y Facebook, y además lo descargan en nuestras redes también por ahí de 20,000. Entonces esto también es curioso porque resulta que es el estudio de tendencias que más se ve en México, y pues por supuesto que eso hace que los mismos de siempre digan que no hay reporte que no tenga validez y ellos no lo hacen, pues o sea, básicamente pues porque no los pela nadie, no los ve nadie. Entonces, pues ese es el asunto. Este año, Trendo, estamos llegando a estos números en redes sociales. Entonces, particularmente interesante ahí es que tenemos 1 millón de me gusta en TikTok y también tenemos en Pinterest, ahorita estamos en casi 1 millón de views por mes. Y esto es bien interesante porque estamos capturando la atención de la generación Z, de una parte de la generación A. En Instagram estamos llegando a 65,000 seguidores con un alcance mensual de 1 millón. En YouTube también estamos en 1.3 millones de reproducciones. Y esto básicamente de lo que está hablando es que estamos llegando a toda una serie de segmentos multigeneracionales que pues en el negocio de las tendencias, si tú estás publicando cosas y nadie las ve, pues es que básicamente no tienes idea de qué tendencia estás hablando. Y también algo que es muy importante hacer mención es que las redes de Trendo son totalmente orgánicas. Nosotros no pagamos por likes, ¿no? Imagínate qué sería eso. Y resulta que esto, por ejemplo, son algunas de las marcas con las que trabajamos durante el 2023 y que nos dieron el privilegio de contar con la confianza de poderles hacer estudios de por dónde viene y hacia dónde va el mercado mexicano en toda serie de categorías que van desde la decoración de recubrimientos y pisos con Daltile, Coppel, por supuesto, en marca de tienda departamental, Warner Music, que tiene que ver con toda la perspectiva de qué es lo que se va a estar oyendo en música en nuestro país. Como ustedes ya saben, el color del año 2024 es el color piquín y esto tiene que ver con un tema general que va a ser el de renacer, el de renacer, rehacer, relevantarse, etcétera, etcétera. Y este tema general pues tiene que ver mucho con algo que normalmente todos los estudios de tendencia siempre dicen, es que es un nuevo comienzo, pero particularmente para México en el 2024, sí de veras es un nuevo comienzo, porque de lo que estamos hablando es que con el tema de la elección hay básicamente varias disyuntivas que el país va a estar pasando. El horóscopo chino es el año del dragón, que para otras mitologías es también el año del Félix. Ahí está el ave fénix, ¿no? Que sale de las cenizas. Y particularmente esto que dice ahí, año del anturio, algo que es muy curioso es que de repente ustedes han de haber visto que en el tema de interiorismo hubo un año que todo eran piñitas, al siguiente año todo era la hoja elegante, etcétera. Entonces ahorita el anturio está empezando a hacer aparición como un objeto de decoración fundamental. Nosotros publicamos el color del año, el color piquín, en junio del 2023, pero tuvo a bien Comex en octubre del 2023, pues básicamente confirmarlo, ya que ambos estuvimos sacando el mismo tono. Entonces esto es curioso porque evidentemente muchas veces no coincidimos, ciertamente tampoco coincidimos con el color garrafón de Bonafont de, de Pantone, pero pues en este caso esta idea de que México está en un tono rojo, pues es algo que tiene que ver con nuestra realidad en este momento. Ahora bien, si nosotros debemos ver a una ciudad como París, París es un pueblito chiquito de 105 kilómetros cuadrados y 2.1 millones de personas. Nueva York igual es una ciudad chiquitita de 8.4 millones, 783 kilómetros cuadrados. Y en cambio México tiene casi 22 millones de personas en 1,485 kilómetros cuadrados, pero lo mismo está pasando, por ejemplo, con Sao Paulo, o lo mismo podría estar pasando con Bogotá, que es una ciudad de 12 millones. Sao Paulo también tiene por ahí de 21 o 22 millones. Y esto, una cosa que es bien curiosa que tenemos de tener en cuenta, es que ¿por qué seguimos pensando que la tendencia siempre viene de París y Nueva York?
cuando en realidad las ciudades latinoamericanas son mucho más grandes, tienen mucha mayor vitalidad y pues básicamente lo que tendríamos que estar pensando es que nosotros ya estamos siendo la causa de las tendencias y no lo que está pasando en París o en Nueva York. De hecho, es particularmente psicótica esta idea de que dizque hablan del lujo silencioso y te lo está diciendo alguien pues, que todavía vive con sus papás y vive en el cuarto del ático, etcétera, cuando lo que tendremos que estar viendo es qué es lo que está pasando en México y no estas cuestiones que de repente estamos leyendo en la prensa extranjera y que nos hace, a algunas personas les hace pensar que eso va a ser tendencia en nuestro país. Este año, en el 2023, Trendo cumplió 9 años de estar haciendo investigaciones de mercado para México basados en la realidad local. Y esto pues, es fundamental porque pues, ya durante el 2024 vamos a estar en el 10º aniversario. En función de esto que les estoy contando de que ahora México determina o Latinoamérica determina muchas de las tendencias del mundo, hubo un artículo de revista The Economist que te estaba marcando esa gráfica que se ve en medio entre azul y amarillo, que dice que en el año 2017 la gran mayoría de la música del planeta pues se oía en inglés, pero en un transcurso que va del 2017 al 2021, ahora la gran mayoría de la música del planeta se está oyendo en español. Y esto es fundamental porque resulta que el español se convirtió en el idioma de la música, a diferencia de lo que era antes, de que era el inglés el idioma de la música. Y precisamente con esto es una tendencia mundial, o sea, esto está pasando en Alemania, en Europa, en Asia, etcétera. Toda esta idea de que el español se convirtió en la voz cantante y particularmente algunos cantantes sajones, como pueden ser pues Cardi B, Selena Gómez, Nicki Minaj o la propia Caliuchis, que ella es Pereira, Colombia, Estados Unidos, etcétera. La única vez que tienen canciones que tienen más de 1 billón de reproducciones, o sea, sus canciones más exitosas son en español. Y esto es parte de esto de cómo tendríamos que estar pensando en nuestra realidad como una realidad determinante y no como esto de estar siempre viendo hacia el extranjero a ver qué está pasando. Ahora, aquí hay algo fundamental en esta caricatura que sale en medio Daniel el Travieso, y resulta que en la caricatura es un meme que estuvo apareciendo en redes y dice Daniel el Travieso explicándole la actitud del papá a su mamá. Dice, está enojado porque le expliqué que gran parte del horizonte de comprensión de su existencia se basa en programas gringos que nunca se amoldarán a su realidad latinoamericana. Y esto es básicamente fundamental en el sentido de que mucha gente de repente se pone a ver todas las series del streaming, etcétera, y pretende tener a partir de lo que está viendo en esas series una lectura de la realidad local, cuando esto es absolutamente imposible porque esas series no tienen nada que ver con cómo vivimos. De hecho, en la esquina inferior izquierda, ahí está una Mac de 2 terabytes con memoria ampliada, etcétera, etcétera, y resulta que esa Mac te sale en 71,000 pesos. Pero junto está una Dell que tiene las mismas características, pero te salen 26,000 pesos. Y esto es algo como muy indicativo, porque de hecho Apple, que es extraordinariamente caro, pero no particularmente innovador en sus productos, o sea, apenas están poniendo el enchufe que se carga por contacto cuando los Android lo tenían hace 5 años, etcétera. Entonces, muchas veces eso se extrapola a plataformas como puede ser Apple TV, donde de repente la gente dice, no, es que esas series están increíbles. Y en la práctica, la serie de Ted Lasso es exactamente igual que Club de Cuervos, solo que sin todo este empaque que le está dando el que dice que está saliendo a través del canal de Apple. Y particularmente muchas de estas series, o sea, sí están muy bonitas desde el punto de vista de la dirección de arte, como puede ser Severance, pero ni siquiera son tan innovadoras a nivel de trama. De hecho, este año estaba Lessons in Chemistry, que es un fusil de la serie de Julia Childs, la cocinera paradigmática, que fue la primera que empezó a hacer programas a través de la televisión de cocina, y pues es la misma serie copiada tal cual, solo que la ves en Apple. Y particularmente todas estas series no aportan nada a la realidad local, a diferencia de lo que podría ser Mujer, Casos de la Vida Real o inclusive La Rosa de Guadalupe, que La Rosa de Guadalupe en su canal oficial de YouTube tiene 10,000 millones de vistas, lo cual está particularmente subrayar cómo la realidad mexicana tendría que estar teniendo todos estos acicates en vez de estar creyendo que lo que estamos viendo en Disney Channel o en HBO o en Netflix o en el propio Apple son realmente parte de nuestra realidad fundamental. Y cuando nosotros empezamos a pensar en eso, pues entonces nos estamos dando cuenta de que tenemos que entender a México desde nuestra propia realidad. Resulta que en México, la PEA, que esto es la población económicamente activa, o sea, cuánta gente trabaja en el país, resulta que eso por ahí anda
de 130 millones, la población económicamente activa son como 50 y tantos millones. O sea, y esos 50 y tantos millones mantienen a todos los demás. Pero resulta que esto también tiene que ver con la economía informal y con cuánta gente realmente pues está trabajando con todas las de la ley, seguro social y anexas. Entonces, particularmente ahora que se está hablando de que se aumentó el salario mínimo, ahorita en el principio del 2024, ahora el salario mínimo quedó en 7,300 pesos al mes. De ese círculo, la parte roja de la derecha, el 47%, casi el 50%, gana hasta un salario mínimo. Y de hecho, lo que sigue, el 39%, gana dos salarios mínimos y con eso queda en 14,600 al mes. Ahora, cuando tú juntas este 39 más este 47, también tiene que ser no solo la gente que trabaja, sino la gente que depende económicamente pues, de estos trabajadores. Entonces, en total, lo que obtenemos es que de los que ganan menos de 7,300 y los que ganan 14,600, en total son casi 100 millones de mexicanos. Y lo que te queda con porcentajes cada vez más pequeños, entonces solo un 10% de la población gana hasta 21,000 pesos, o sea, tres salarios mínimos. Según el INEGI, ahí está empezando la clase media media. 4% gana hasta 29,000 pesos, esto es como 5 millones de personas, y solo el 1% de los mexicanos gana más de 40,000 pesos al mes. Y resulta que este porcentaje pequeñísimo de gente, pues está muy exagerado, porque no solo es que ganen más de 40,000 pesos al mes, sino que ahí tú tienes que meter al señor Slim y al señor Salinas Pliego y a todos estos cuates que son realmente millonarios. Ahora, cuando tú te das cuenta de estas estadísticas, entonces lo que tendríamos que ver es que ni el lujo silencioso va a triunfar, ni las marcas premium, ni todo esto de que, cómo viene de las marcas realmente de autor, etcétera, sino que lo que va a estar dando una solución a México va a ser desde Shane pasando por el Tianguis, y para el 2024 en nuestro país el consumo es masivo, barato y a pagos. Más que nada, pues en función de esto, de cuánto está ganando la gente. Y también muchas personas se meten en esa realidad a la norteamericana de es que hay un exceso de consumo en México, y pues eso es absolutamente falso, porque tú no puedes decir que alguien está haciendo un exceso de consumo cuando gana menos de 7,300 para una familia de 4 personas. Entonces, eso habría que entenderlo de entrada. Ahora, cuando nosotros de repente lo comparamos con la situación en los Estados Unidos, resulta que allá, en el año 2021, el 21% de toda la población es de clase media alta, es de upper income, y el 50% de la población es de ingreso medio. Entonces, cuando tú ves eso versus como está pasando en México, allá el 21% es de clases altas o de alto ingreso, y aquí, según Pew Research Center, lo están dando como en un 3%, o sea, viene siendo las mismas cantidades, es increíblemente pequeño. Y de hecho, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, las clases altas, o sea, esto sería clases medias altas y clase alta, pues por supuesto compran marcas de lujo. Entonces, estos tenis ahí que están de botita, que es la colaboración Dior-Nike, entonces resulta que puede costar 14,000 dólares, esto es 280,000 pesos, lo mismo que un coche. Y la clase media alta también consume de una manera normal, como esos zapatos Alexander McQueen, que básicamente era el calzado que se veía en todos lados, en Andares, en Interlomas, en San Pedro. Entonces todo el mundo traía este tenisito que vale más o menos por ahí de $1,000, o sea, 20,000 pesos, entre 17,000 y 20,000 pesos unos zapatos. Y todavía en la clase media media nos damos la posibilidad de estar viendo este tipo de dunkers que pueden estar por ahí de los 3,000 pesos. Pero para el resto de la base de la pirámide, pues la gente lo que está comprando es calzado que llega más o menos como entre los 500, los 700 pesos, y no llega ni siquiera a los 1,000 pesos. Entonces, cuando uno entiende esto, hay marcas que pues están acomodando a todo este segmentos de precio, y encima tenemos ahí ese triángulo negro que sería la gente que está debajo de la línea de pobreza, que por supuesto no están comprando todos estos tipos de lujos. Entonces, eso es fundamental de entender para poder hacer una disección de cómo está la realidad a partir de México en su economía, pero también a partir de sus valores. Hay algo que se llama las gráficas Ingelhart-Welzel, que es esto que se está viendo aquí, y estos investigadores Ingelhart-Welzel cada año sacan la encuesta mundial de valores. Entonces, lo que ellos están haciendo es que en todos los países del mundo le preguntan a todo tipo de persona, oiga, ¿usted es nacionalista o usted más bien preferiría la globalización? ¿Qué piensa usted respecto a la tradición? ¿O usted es totalmente moderno, etcétera?
Y a partir de estas gráficas, en la gráfica en medio, a partir de estas respuestas en la gráfica en medio, lo que estamos viendo es que a la izquierda están los países que están sobreviviendo. Entonces, como están sobreviviendo literal, pues cuando tú tienes que sobrevivir, no hay nada de que estás pensando ni en términos ideológicos ni en términos idealistas. En la parte superior de la gráfica están los países más ricos del mundo, como puede ser Japón o Suecia, que efectivamente tienen mucho dinero, pero tienen los problemas de que sus poblaciones cada vez se reproducen menos, la gente se muere en sus departamentos, como sale en la película de la teoría sueca del amor. A la derecha están aquellas naciones que están tan bien que pues básicamente ya lo que más importa son sus mecanismos de expresión. Entonces tú ahí encuentras todos los ismos, animalismo, veganismo, etcétera, y tú tienes Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, todos estos países que son súper avanzados, que pues básicamente ya tienen otra discusión porque lo tienen todo. Y hasta abajo de la gráfica están los países que están fuertemente anclados en la tradición. Entonces tú ahí tienes, por ejemplo, en la gráfica que está en medio, es de cómo estaban los valores en el año 2010, 2014, y tú ves que hasta abajo está México, Colombia, Ecuador, todos estos países empezamos a irnos como hacia toda esta idea de la tradición de conmemorar el pasado, las heridas del pasado, etcétera. Ahora, acaba de pasar una cosa fundamental en el 2023, que se hizo la encuesta mundial de valores, la Engelhardt-Belsel del 2023. Ya hagan de cuenta que al planeta le salió un chipote. Entonces, en la gráfica de en medio, tú lo que estás viendo es que Estados Unidos y México están en la misma coordenada, pero ya para el año 2023, esto está empezándose a salir completamente y este chipote, tú empiezas a ver que son las naciones europeas y algunas naciones como es Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Gran Bretaña, y básicamente esta gran diferencia se está dando porque esto es a lo que le llamamos los valores woke. Y estos valores woke son más bien como de civilizaciones o de países que pues como tienen la vida resuelta, se están empezando a pensar en otro tipo de preocupaciones en los que no está toda la población de los demás países que tenemos en las gráficas que están en la tradición, la supervivencia, etcétera. Ahora, eso se está haciendo mención fuertemente en el propio discurso público en los Estados Unidos, porque de hecho hay una nota del economista que dice los valores occidentales, o sea, los valores de ellos, están cada vez más divergentes de los valores del mundo. Y en el New York Times, David Brooks, que es un crítico cultural súper importante, muy interesante, él fue el que escribió Bubbles in Paradise, dice que se acabó la globalización y ha empezado una guerra cultural porque estamos dejando de entendernos. Ahora, particularmente en países como México, nuestras clases medias tienden a ser muy americanizadas. Y entonces ahí hay un mensaje que particularmente salió en el Twitter que dice, del X, ahora llamado, dice, Dios mío, cada vez me salen más términos. Love bombing, burnout, aesthetic, body positive, mansplaining, cancel culture, gaslighting, intersectionality. No puedo más, me estoy ahogando en palabras. Y todos estos conceptos básicamente vienen de una matriz gringa que tú puedes creer desde tu colonia gentrificada y a partir de la burbuja del privilegio que realmente es lo que se está hablando en México, pero no es así, porque de hecho solo se está hablando en pequeños segmentos que tienen mucha conciencia de lo que está pasando en países como Estados Unidos o cuál es la discusión pública en Europa, pero no aplica realmente al discurso mexicano. Y en ese sentido, hacia el futuro inmediato, una de las cosas que de repente se podrían estar planteando es que el superpeso o la estabilidad económica aparente o esto que de repente se dice en los otros datos de que México no ha incurrido en deuda durante estos años, bueno, pues entonces ahí los estamos viendo con esta posibilidad del emprendedor joven que básicamente pues está resolviendo sus problemas a través de Canvas y Post-it, que dice Target, KPI y todo ese tipo de cuestiones que son como de una especie de mercadotecnia emprendedora que puede verse en el mundo, en el primer mundo, pero no es realmente lo que está correspondiendo a la imagen de futuro y a las posibilidades que puede tener el joven mexicano. Ahora, al mismo tiempo, está un personaje como el Chino Pacas, que ahorita tiene 16 años, él es de Apaseo el Alto, y es una historia de superación que está marcando, miren, esto es posible, acompañado de todo lo que podría ser Bellacat, Yerimoa, Peso Pluma. Entonces, esta es una idea de ascenso social que ahorita millones de mexicanos jóvenes están viendo y que particularmente después de la pandemia, cuando truena en muchos sentidos los sistemas educativos, porque pues muchísima gente se da de baja de la escuela, ya no pueden continuar con los estudios y demás, hay un verdadero quiebre de esa idea de hacia el futuro yo qué voy a hacer.
Cuando tú lo estás viendo que los chavos se enfrentan a esa idea de futuro y de éxito, entonces aquí hay dos discursos que son completamente diferenciados. El que podría estar viendo el emprendimiento a la americana y el que está viendo cuáles son los resultados y yo cómo la puedo hacer como mexicano a partir de mi realidad y perspectiva. Entonces, eso es algo que ahorita está en la discusión y que de hecho tiene que ver mucho con que particularmente te dicen, híjole, es que el mexicano no lee. Y cuando tú ves qué es lo que te recomiendan que deberías de estar leyendo, pues serían cosas como puede ser Atomic Habits o todos estos libros que son como de 5 pasos para que te vuelvas millonario como Steve Jobs. Entonces, esto es particularmente álgido porque una vez más, toda esta literatura proviene de este esquema de emprendimiento a la americana, pero difícilmente va a suceder que quien lo siga en México va a llegar a alcanzar a tener un gran éxito. Entonces, esto ya había pasado en otras décadas. Entonces, hubo libros como ese de ¿Quién se ha robado mi queso? El monje que tenía un Ferrari o el de Rich Dad, Poor Dad, que son así como mensajes rápidos para que tú te puedas ser millonario. Pero este señor que escribió este libro de Rich Dad, Poor Dad, acaba de salir que a finales de 2023 el señor se quedó, o sea, debe $1 billón. No solo está en la miseria, sino está peor que estar en la miseria y básicamente debe más que uno en su tarjeta Bancomer. Entonces, difícilmente realmente son historias de éxito, sino más bien es como una forma de literatura basura que tiene un nulo nivel literario y que básicamente te convencen una y otra vez que si tú sigues estas reglas vas a lograr un esquema de éxito muy grande, pero son libros alienantes. Perdón, es un poco lo mismo que pasa cuando la gente dice que hay que tomar en cuenta los consejos de la revista Wired para que tú puedas tener éxito en los negocios en México. Y básicamente es una forma, es como casi casi que una forma de estafa piramidal y sería mucho menos dañino que te pongas a ver TikTok, porque a final de cuentas este tipo de libros provocan comportamientos como ahora que estuvieron las Olimpiadas del tren del mame, a ver quién había hecho el tipo de post en redes que fuera así como el más exageradamente ridículo, unos mexicanos que van a Argentina a ver un encuentro de fútbol y ya hablan como argentinos, etcétera. Y uno de los que estaba ganando es este señor que pues está innovando tanto que se sube a su escritorio a pegar sus posts y hacer su esquema y pues es ese tipo de cosa que está hablando, de eso de aquí rompiendo esquemas, de aquí con mi vaca morada, aquí con todas estas reglas que están diciendo estos libros que en la práctica no provocan ningún comportamiento realmente innovador ni virtuoso y que particularmente son tan innovadores como un hombre en pines. Entonces, habría que tener mucho cuidado con este tipo de literatura. Ahora, particularmente Arturo Elías Ayub, que está como en todo este universo del Shark Tank, etcétera, él tiene este libro que se llama El Emprendedor, que te da 10 pasos para empezar a potenciar tu negocio. Y ya él te dice qué tienes que hacer tú para tener una empresa tan exitosa como él. Él está al frente de algunas de las iniciativas de Telmex, pero el consejo primario que te debería estar dando, el consejo primario, sería hacer lo que hizo él, que se casó con la hija de Carlos Slim y que pues básicamente con eso pues es el yerno de Slim. Entonces difícilmente sería así como, híjole, qué camino tan duro tomaste en la innovación. Y particularmente a través de las redes sociales como en x.com, él siempre está dando consejos de innovación y le dice a Elon Musk o le dice a Zuckerberg, es que tú tienes que hacer esto. Y la gente le contesta, ¿eh? Oye, ¿y no sería mejor que tú estuvieras arreglando cómo tienes Telmex y que sí diera servicios? Entonces, ¿eso qué tenía que ver con tendencias? En que en muchos sentidos todas estas perspectivas que de repente te dicen, para el año 2030, por ejemplo, en este libro de el tío Salinas Pliego, el 2030 la educación va a ser digital, de realidad aumentada, no sé qué tantas cosas. Pero en la práctica, en México, el Sindicato de Maestros detiene todo avance. México es el tercer país peor evaluado de la OSD, como todo el mundo supo que en las pruebas de la OSD México salió súper mal. Entonces aquí hay una diferencia muy grande. La expectativa que de repente tiene el emprendedor que lo está viendo como con un camino muy sencillo y en la práctica lo que realmente tenemos que caminar hacia adelante con lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, al mismo tiempo tenemos cifras de gobierno que nos están hablando de una gran bonanza económica que dista de ser cierto, y luego todas estas personas que pues, serían los principales empresarios del país también tienen una idea de innovación que difícilmente se va a poder aplicar hacia el mundo real, porque lo que ellos piensan es un mundo ideal y prístino de hacia dónde nos tendríamos que dirigir. Entonces, como esta misma caricaturita que está a la izquierda, que dice Oprah Winfrey su secreto para no tener ningún estrés a los 67 años, pues ella dice que basta con tener $1 billón.
Y entre ambos espejismos, o sea, el espejismo del emprendimiento de gran gama y el espejismo de lo que nos dice el gobierno que está pasando, pues ahí medio está la realidad del país, muchas veces con esto que era la idea de cómo están los salarios y realmente dónde estamos caminando. Y particularmente esto ha surgido de que ya desde hace unos años para acá había una organización que se llamaba Únete a los Optimistas, pero gente como Toño Escuinca, más bien lo que te están subiendo es súmete a la culpa. Y esta idea de culpa, donde todos ellos te están diciendo, ya tomaste conciencia de qué es lo que tienes que hacer, te has dado cuenta que el calentamiento global es tu culpa, ya te diste cuenta de las red flags que tienes en tu trabajo, y entonces básicamente empiezan a hacerte toda una bola de nieve de cómo somos culpables de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y casualmente todo esto siempre tiene que ver con que si tú quieres componer esta situación, entonces vas a poder comprar mi libro de autoayuda, vas a poder comprar mi curso, vas a oír mi podcast. Y particularmente lo que están haciendo es una gran cantidad de angustia, basado en personajes como Bárbara de Regil, que te están diciendo que ya no procrastines, que te levantes diario a las 5 de la mañana y que te compres 3 departamentos. Y una cosa fundamental que habría que entender, y más en un momento de recambio, es que difícilmente tú tienes culpa de algo, porque en muchos sentidos no tenemos agencia sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De hecho, particularmente problemas gigantes como puede ser el calentamiento global u otros, o sea, no es así como de que a partir de tu acción mínima como persona los vayas a detener. Es muy, para estos personajes les da como mucho crédito el convencerte de esa culpa para que básicamente a través de la angustia y el ansia, pues tú vivas, pues manteniéndolos bien, pero tiene la misma estructura que los libros estos casi que de autoayuda o de falsa innovación. Solo quieren tu dinero y no tu paz. Y una de las grandes crisis que hay ahorita es que todo el mundo está hablando de estos aumentos de los niveles de ansiedad, pero más bien aquí lo que habría que ver es de qué te estás alimentando y qué es lo que te está nutriendo a partir de información y cómo habría que evitarlo si es que quieres ver otra visión del mundo. Algo que está sucediendo en Estados Unidos, por supuesto, de una manera muy fuerte, es que ante la subida de las críticas que puede haber de, por ejemplo, la estructura de Victoria's Secret, para el año 2023, en vez de hacer la pasarela de Victoria's Secret que estábamos acostumbrados a ver y que ya no era políticamente correcta, entonces hicieron algo que es un documental que se llama The Tour 23, que tiene todos los temas de inclusión. De repente ya es francamente performance casi casi que la Marina Abramovic. Es difícil de entender, lento de poder observar y bastante aburrido si te lo vas a aventar todo completo, porque a final de cuentas no deja de ser más que nada una pasarela o un anuncio demasiado largo de una marca. Ahora, ciertamente en este tipo de productos, igual que Vogue World sucede en Londres, ahí va Anna Wintour, y lo que están haciendo en su segunda edición es que esto es como la respuesta al Met Gala. Y de repente lo que vemos es que ya hay gente de todas las razas, de todos los colores, de todos los pesos, y pues de repente tienes ahí bailarines profesionales que están amputados, etcétera. Y por supuesto que esto está sucediendo allá. Pero cuando uno lo está traduciendo a la realidad mexicana, de repente todo el mundo dice, ah, no, pues sí, vamos a ser inclusivos. Y entonces empiezan a pasar toda una serie de cosas, como que recientemente, no recordemos a quién, porque ya todo el mundo lo sabe, invitaron a una muchacha que está en silla de ruedas, la invitaron a una entrega de premios y al momento de llegar no había ninguna rampa para que ella pudiera acceder a esta entrega de premios. Y de la misma manera esta nota absolutamente pavorosa de una atleta paralímpica que viene a México y se tiene que bajar de un avión a rastras porque no hay rampa. Entonces, este tipo de situaciones son muy graves porque de repente la gente que está en RP, pues dice, pues hay que subirnos a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero a la hora que lo haces en México tendrías que primero tener la conciencia de si te vas a subir a la tendencia, lo vas a tener que hacer bien, porque si no, nomás se convierte en carne de cañón para redes sociales y pues básicamente las marcas acaban quedando mal, que es muchas veces lo que está sucediendo con todas estas inclusiones que se hacen como pinkwashing o que se hacen para poder estar en sintonía con lo que está sucediendo allá afuera, pero que no está aún bien hecho y que pueda suceder bien en México. Entonces, solo es de dientes para afuera y urge que estas cuestiones se normalicen y una vez que se normalicen estén bien resueltas y que pues básicamente den lugar a una conversación plenamente positiva de lo que se está haciendo en México. Lo que estamos pasando es que, por ejemplo, en aquellos tiempos, la campaña de Victoria's Secret en 2019, pues presentaba este tipo de modelos con el ideal ario y esta cintura increíblemente pequeña.
Y esto se ha ido transformando ya hacia el 2023, donde la apariencia física, por supuesto, en los movimientos de body positive está cambiando. Pero aquí lo que habría que ver es cómo está sucediendo eso de acuerdo a nuestra propia realidad. En el entorno político y económico de lo que está sucediendo ahorita en México, tenemos varios niveles de cómo estamos asistiendo, a qué entendemos, qué queremos y cuáles son nuestras expectativas. De hecho, la generación muy joven, esto es en este momento la generación Z, encuesta tras encuesta demuestra que dice que no le interesa en lo absoluto todo esto que podría ser el tema de elecciones y qué es, cuál es la discusión de ello, porque no le ven la menor utilidad, francamente. Y algo que está sucediendo es que en estas gráficas ahí lo que tú ves es que el voto de la generación X cuando cumplió 18 años, esto quiere decir la generación X que hoy tiene entre 45 y 65 años, la primera vez que fue a votar, votó por Cedillo. Y resulta que en ese momento gana Cedillo con 17 millones de votos por el PRI y el PAN tenía ahí como 9 y el PRD tiene apenas como 6. Ahora, para la siguiente elección, 6 años después, el voto joven determinante fue el de la generación millennial. Entonces, es el año 2000 y tanto en Estados Unidos como en México fue fundamental el voto de los millennials que en ese momento estaban cumpliendo 18 años. Es la primera vez que van a votar. Y aquí vemos una profunda transformación en una alternancia. Si había habido 17 millones que votaron por el PRI, entonces ahora hay 15 millones que están votando por el PAN. 16 millones, porque son 15,900. Y resulta que eso, 16 millones, pues son 7 millones más de los que habían votado por el PAN la vez anterior. O sea que hay un montón de gente que no votó por el PRI y que acabó por votar por el PAN. Entonces, para la siguiente elección continúa el PAN con 15 millones, casi son los mismos 15 millones, pero ahí el PRI queda en tercer lugar y resulta que el que aumenta es el PRD, entonces el partido de izquierda, digamos, y resulta que ellas tiene 14 millones 700 mil votos. Y entonces hay una segunda alternancia y resulta que en esa segunda alternancia otra vez el PAN se va al segundo lugar. ¿Y cómo puede crecer tanto el PRI? Pues básicamente porque había muchísima gente que quiere quitar al PAN y entonces hace otra vez un cambio en su preferencia electoral y vota por Peña Nieto. Ojo, esta es la primera vez que vota la generación Z. Entonces la generación Z chiquita, cuando está cumpliendo sus 18 años, la primera vez que vota va a ser por Peña Nieto. 12 años después, ahorita lo que tenemos es que la generación Z en su parte más alta, si en aquel entonces tenía 18 y ya pasaron 12 años, entonces ahorita efectivamente la generación Z ya tiene 31 años. Y lo que estamos viendo es que todo el mundo ve para la siguiente elección, hay otra vez una gigantesca alternancia. Entonces, el PRI ya no tiene 19 millones de votos. Para la siguiente elección, el PRI se queda en 9 millones y Morena arrasa con 30 millones de votos. Y esto es lo que habría que entender de esto que es muy interesante. En las elecciones, como ha tenido comportamiento en México, en todas estas alternancias, resulta que la gente no vota de manera automática por quien votó en el pasado, sino que es un votante bastante veleta. De hecho, esto es bien interesante porque todo el mundo dice, este arroz ya se coció, pero lo que ha demostrado que ha sucedido en el pasado y que por eso es tendencia, es que, uno, el voto joven es fundamental. Una de las grandes preguntas que hay para la siguiente elección es si los jóvenes se van a abstener de ir a votar o no. Fundamentalmente esto tiene que ver con una cuestión de futuro. El joven que vota está pensando en el futuro que se le espera. Y particularmente, una de las cosas que están sucediendo es que ahorita hay dos caminos posibles, el camino que continúa o el camino en el que hay alternancia. De hecho, mucha gente está diciendo que esto, ya que fue la cuarta transformación, puede ser la cuarta alternancia. Y algo que está pasando es que, por ejemplo, la revista The Economist ya dijo en su portada, siempre dicen que la portada de la revista The Economist es por monitoria, porque lo que plantean ahí ya es como una visión de cómo va a estar el mundo en el año siguiente. Entonces la portada habla de inteligencia artificial, del enfrentamiento entre Putin, en lo de Ucrania, Biden, China, cómo viene todo lo que sería energías limpias, el cambio climático. Entonces, todo eso está ahí en pequeños símbolos. Al centro de la gráfica del economista resulta que hay una caja de estas donde la gente vota y de hecho durante el año 2024 va a haber votaciones para 4,000 millones de personas. O sea, de esa cantidad de votaciones hay y simplemente si juntáramos la elección de Estados Unidos con la elección de México, aquí hay 400 millones de personas que a través de las urnas vamos a decidir cuál es el camino que queremos.
Ahora, esto particularmente ahorita pareciera que sorprendentemente siendo una elección en la que va a ganar la energía femenina y son dos mujeres las que son contendientes, pues básicamente pareciera que son unos caballeros, porque todo el discurso de la narrativa que se está dando, traen guantes, nadie está diciendo nada particularmente escandaloso, están nadando de muertito y no se ven claramente enfrentados con propuestas de, ok, ¿qué vas a hacer? Sí, uno es continuidad y el otro es cambio, pero continuidad hasta qué punto y cambio hasta qué punto. Y la propia revista The Economist pone ahí en su portada la silueta de Trump a la derecha con un signo de interrogación, así como será Trump, pero ponen a Claudia como pues es Claudia. Ahora, algo de lo que va a pasar es que particularmente en las elecciones anteriores, desde el Cállate Chachalaca hasta el Ricky Riquín Canallín, grandes momentos de la memética mexicana, capturan la atención a través de lo que pueden convocar en redes y los lenguajes de ruptura. Pero de hecho, las generaciones jóvenes no son tontas. Entonces, esto no es nada más una guerra de coreografías en el TikTok, sino que realmente deberían de ya estar lanzando mensajes muy claros de qué es lo que va a pasar. Chavo, tú que estás ahorita en la generación Z y que estás apenas con 18 años, si pasa tal, la economía te va a llevar a tal, tienes tales expectativas, esto es lo que va a pasar. Y esto, particularmente en una economía que no está creciendo y con todo lo que hay ahorita de violencia y muchas expectativas que hay allá afuera, entonces el discurso tendría que estar mucho más enfocado a cómo hablarle a los jóvenes y eso va a ser determinante hacia la siguiente elección. Ahora, lo que estábamos viendo del cambio de, por ejemplo, la percepción del cuerpo, esto que sería la perspectiva de qué es lo que está sucediendo con nuestras elecciones, etcétera, algo que estuvimos diciendo durante todo el 2023 es la idea del reseteo. Este reseteo es que hay un cambio cultural muy grande que está dado básicamente a través de tres fuerzas, que fue el embate de la pandemia y cómo esto pues, le rompe la espalda a la idea del trabajo, a la idea de la educación, el cambio generacional, donde desde siempre habíamos visto que la generación millennial era el adalid, el portavoz de lo que era ser joven en México, pero este año la generación millennial en su parte más alta tiene 44 años. De hecho, ya me tocó ver una conferencia que se llamaba La menopausia y los millennials. Entonces, de ninguna manera ya son la generación jovencita. Y la generación joven ahora es esta generación Z que hoy por hoy tiene entre 15 y 29, 30, donde básicamente hay un cambio radical de cómo se comporta esa generación Z y qué expectativas tiene. Y en una tercera fuerza, que es todo lo que sería el embate de la inteligencia artificial, donde realmente el cambio tecnológico está determinando toda una serie de cambios culturales. Cuando ya lo vemos del año 2024, ya estamos a 4 años de lo que pasó en la pandemia, ya no lo podemos estar echando la culpa, porque realmente ya el periodo de crisis ya quedó atrás. De hecho, el gobierno de México declaró en el 2023 que se daba por finalizada la crisis del COVID, igual que hicieron muchísimos gobiernos del mundo. En la práctica, señorita, me trae la cuenta, por favor. Resulta que la Segunda Guerra Mundial costó 4.1 trillones de dólares ajustados a los precios actuales, a la inflación actual, pero el COVID costó 9 trillones de dólares. O sea, básicamente el COVID es el equivalente a que hubiéramos tenido dos guerras mundiales durante un año y particularmente en lo que antes había sido así, de que la Segunda Guerra Mundial era el gran mito fundacional donde todas las historias comienzan. O sea, todo el mundo te cuenta desde las películas hasta las narrativas, hasta la idea, por ejemplo, de la Guerra Fría, comienza en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora lo que tenemos es un nuevo relato para el siglo XXI. Y el COVID, la cuarentena y sus historias son básicamente este relato. Y algo que está sucediendo con todas estas influencias es que en el telón de fondo, ya lo estuvimos avisando desde mediados del 2023, es que resulta que de repente tú lo que tienes es que todo el principio del siglo XX estuvo dado a través del modernismo. Este modernismo creía fundamentalmente que a través de la tecnología, del diseño, etcétera, íbamos a llegar a un futuro perfecto. Pero este futuro perfecto básicamente truena con la Segunda Guerra Mundial y entonces da lugar a una profunda desilusión que ya para la década de los 70 el modernismo se agota, quiebra y básicamente empieza el posmodernismo. Si nosotros de repente vemos el modernismo como 50 años de los 20 a los 70, pues resulta que el posmodernismo que comienza en los 70 ya tiene 50 años para el año 2020. Y algo que es muy interesante con esto es que todavía gente habla y dice, no, bueno, es que esto está muy posmoderno, cuando la posmodernidad como concepto ya no tiene nada que decirnos. De hecho, aquí habría algo que es muy curioso. El modernismo creía que el futuro era posible de concebirse y de hablarse porque todo era fijo. O sea, era fijo la religión, era fija el género, todo estaba planteado de una manera tal
que tú no lo podías cuestionar. Y luego viene la posmodernidad y la posmodernidad se caracteriza porque es lo más contreras que puede existir en el universo. Entonces la posmodernidad de todo dice, no, 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 todo es falso, la religión es falso, todo lo esencial se desvanece en el aire, etcétera. Y resulta que ahora, a partir de una idea filosófica que ya lleva varios años gestándose, se está hablando del metamodernismo. Y este metamodernismo estaría explicando toda una serie de manifestaciones culturales que nosotros estamos viviendo en este momento, pero fundamentalmente también la actitud, donde todos esos ideales estéticos, todos esos ideales ya fuera de triunfo o de crítica, quedaron atrás. Y palabras, por ejemplo, que son inherentes a la posmodernidad, como puede ser la deconstrucción, pues eso es de un término de pensamiento que ya no es exactamente el que estamos viviendo en este momento. Y particularmente lo que viene hacia adelante es que del año 20, que es la pandemia, hacia la singularidad, el momento hipotético donde las máquinas alcanzan el mismo nivel de inteligencia que los humanos, que se suponía que eso iba a estar pasando por ahí del 2045, pero ahorita esto viene acelerado con todo lo que hemos visto del chat GPT, etc. Entonces, inclusive algo que se está hablando es de la hilosemiótica dentro de todo lo que sería el metamodernismo, que serían las voces, ya no solo de los, como decía Foucault, las voces marginalizadas, etcétera, sino que también ahí se está pensando en la voz de la inteligencia artificial de otras especies y de otro tipo de manifestaciones de inteligencia que pudieran estar viniendo de todo tipo de origen. Entonces, algo que es muy interesante es pensar que efectivamente para el siglo XXI tiene que haber otro esquema de pensamiento, tiene que haber rupturas y de la misma manera que el barroco es del 18, el neoclásico es del 19, ese modernismo comienza en el siglo XX y acaba en su podredumbre, el modernismo se convierte en el posmodernismo, claramente el siglo XXI tiene que tener sus propias formas filosóficas. De hecho, algo muy curioso, los mismos de siempre que se quejaron hasta que se cansaron este año de que por qué hay tantos reportes de tendencias, también ahora se andan quejando de que la teoría generacional que no debe de aplicarse, que no debe de existir. Pero una cosa que estuvimos investigando en Trendo durante todo el 2023 es que, por ejemplo, cuando tú ves ese animalito que está en medio, entonces ese es un lobo, se mueve como lobo, aullaba como lobo, pero no era lobo, era el tilacín. Y resulta que este tilacín es el lobo marsupial. Entonces, como Australia estaba separada de todos los continentes, pues se dio el nicho de evolución para que hubiera ahí un carnívoro. Y entonces surge este animalito que es igual a un lobo, pero es marsupial, o sea, como koala, se metía sus crías en su pancita. Y resulta que el que está abajo es el panda, que te está enseñando su manita, y resulta que hay un libro de Stephen Jay Gould que se llama El pulgar del panda. Y cuando nosotros vemos al panda comer bambú, resulta que puede oponer igual que nosotros su dedo gordo, pero no es un dedo gordo, sino que tiene 5 dedos largos iguales y de un hueso de la muñeca se le desarrolló un sexto dedo. Entonces, esto que les estoy contando, ahí por ejemplo está en la gráfica de atrás esto de los pinzones de Darwin. Entonces, en una serie de islitas que estaban una cerca de la otra, estaba el pinzón, siempre es el mismo pajarito, pero a uno le tocaba comer semillas y al otro le tocaba comer néctar y al otro le tocaba comer lagartijitas, y entonces en cada isla desarrolló un pico completamente diferente. Ahora, resulta que la teoría generacional eso es precisamente lo que está haciendo. Nosotros estamos enfrentados no a una pequeña isla, pero sí a una pequeña isla de tiempo, que es el tiempo en el que te toca vivir, crecer, ser niño, ser adolescente, ser maduro, eventualmente ser anciano, etcétera. Y eso hace que como una facultad de adaptación se desarrollen estructuras culturales que hace que seas profundamente diferente de acuerdo a la generación en la que te toca vivir. Y eso tiene que ver con el tipo de expectativas, pero con la posibilidad de resolución de actitudes que tuviste. Entonces, eso particularmente es fundamental desde que está pasando esta teoría que creo que explica perfectamente bien una cuestión generacional que ahorita está en un punto de quiebre. La primera vez en la historia del mundo en el que los niños y los adolescentes estuvieron juntos todo el tiempo fue a partir del siglo XX, cuando ya de manera normal los niños iban a la primaria, acabando de ser niños ya te tocaba la secundaria y luego los adolescentes iban a la prepa. Interiormente a esto, durante toda la cultura humana, los niños vivían de en medios de adultos. Entonces aprendían a ser como los adultos, la reproducción de las formas culturales se daba a través del trato con los adultos y resulta que como llevamos ciento y cacho de años en los que juntamos a todos los niños de la misma edad todo el tiempo a través de los grados escolares, entonces empieza a haber una caja de resonancia
que primero crea la cultura infantil, esto a finales del siglo XIX, y luego a mediados del siglo XX particularmente crea la cultura adolescente. Y de hecho esa cultura joven, si cuando los niños estaban siempre entre adultos, das de cuenta en el Renacimiento, había como toda esta idea del respeto, de oír a tus mayores y demás, la cultura joven hace una caja de resonancia que acaba creando algo que siempre está anclado en el bullying, el desenfreno, la individualización, la fiesta, la moda, la agresión, el sexo, en las proezas deportivas, las proezas dancísticas, las proezas de canto, etcétera. Pero curiosamente, esto lo que provocó es que la idea generacional está profundamente anclada en todos estos que están siempre de la misma edad juntos. Pero ahora, a partir de la pandemia, que se empezó a resquebrajar la idea de la educación tradicional, pues ya nos está dando de una manera igual. Y mientras más se resquebraje la idea de la educación, donde todos los niños y todos los adolescentes están juntos, más se va a resquebrajar progresivamente la idea de que las generaciones comparten estos mecanismos adaptativos. Entonces, eso es muy interesante precisamente en el sentido de hacia dónde va. Por lo pronto, si ya estamos hablando de una renovación generacional de los millennials, ahorita ya estamos empezando a ver la renovación generacional que viene hacia el año 2030, porque resulta que la generación A ya tiene 15 años en su parte superior. Desde la pandemia para acá dejó de haber 2 millones de nacimientos en México. La gente ya no está teniendo hijos. Está pasando en todo el planeta. Hay algunos países que lo están haciendo muy rápido. O sea, pero de hecho, por ejemplo, Japón o Corea, que de hecho se espera total despoblamiento hacia finales del siglo XXI. Pero particularmente en México, los índices más grandes de embarazo es en gente de 15 años. Entonces todavía no estamos hablando de la generación A, cuando ellos ya están empezando a ser papaces y mamaces. Eso es muy interesante porque entonces ahí lo que tendríamos que ver es que inmediatamente que ya estamos pensando en Zetas, tenemos que estar empezando a pensar en A. Esto que dice ahí Chacalitos es una canción súper exitosa en YouTube de unos niños de la generación A que pues básicamente ya están planteando todo lo que sería, cómo se visten, qué están viendo, cuál es su consumo cultural, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus diferencias con la generación Z. Hacia el año 2030, la generación Z va a estar arañando el cuarentón. De hecho, la generación Z llega al 2030 en su parte superior con 39 años. Entonces, para ese entonces, realmente los que van a estar teniendo la voz cantante es esta generación A. Y particularmente un año después de que pasa la generación A, entonces llega la generación beta. Por lo pronto, algo que de repente pareciera que no se está notando, porque de repente uno lo piensa que es como de subcultura o como de otakus, etcétera. Entonces resulta que durante el 2023, de las páginas que más se veían, de los contenidos que más se consumen, etc., es todo lo que tiene que ver con anime. Y de hecho se está creando como una gran matiz cultural en el sentido de que, por ejemplo, de repente tu mamá o tu abuelita te hablan de Candy Candy, ahí tienes como otra relación con otro tipo de anime, pero ahorita particularmente, pues todo el mundo ya está hablando de Pochita, que tiene su nariz de sierrita, etcétera. Entonces, esto viene siendo como un nuevo Pikachu, y resulta que en toda Latinoamérica la gente tiene un profundo interés en este tipo de narrativas, aunque de repente a la gente se le olvida que tiene inclusive una fuerza muy grande a todo lo que sería el tema de licencias. Particularmente con eso, algo que está sucediendo en el telón de fondo es que para las generaciones muy jóvenes, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una película que era Robocop, y en esta película pues están en el futuro. De hecho, se supone que en Robocop están en 2028, dentro de 4 años, a finales de esta década. Y resulta que algo de lo que se ve el mundo tan, pues ya tan extremo donde vive Robocop, es que todo el tiempo ven una serie donde un personaje siempre está con unas chavas particularmente exuberantes y tiene esa frase que dice, lo compraría por $1. Entonces uno lo veía en los años 80 y uno decía, híjole, la tele jamás va a ser tan vulgar. Y particularmente ahorita cuando tú oyes a la Bella Cat decir, qué bonitos ojos tienes, ustedes saben en qué acaba esa frase. O tú puedes oír el martillazo en Santa Sea la parte, o el tipo de letras que ahorita se están oyendo. Hubo un momento en los años 70 donde la sociedad mexicana, pues casi, pide la excomunión cuando Lupita D'Alessio dijo, cada vez que te miro siento que me estorba la ropa. Pero el nivel de vulgaridad que está sucediendo ahorita
es casi que inimaginable y esto nomás es el principio, o sea, se va a poner peor. Y particularmente algo de lo que está pasando es que de hecho por un lado tenemos el extremo de corrección política, en donde no puedes decir nada sin que te cancelen, y por el otro las letras de la música es así, te voy a lamer las patotas, que no es eso lo que dice cosas profundamente más fuertes. Entonces, de hecho, un mecanismo de escape para las generaciones más jóvenes es precisamente esta idea de la vulgaridad extrema, que de hecho ya está en la música, ya está en el videoclip, progresivamente se está lanzando a pues todo lo que sería desde la casa de los famosos hasta la presencia de nuevos influencers y nuevos tipos de lenguajes que no están tan censurados a través de TikTok, etcétera. Y particularmente aquí lo que hay que entender, y es fundamental, es que lo mismo que en la antigua Roma vulgar era lo que provenía del pueblo, ahora esas mismas manifestaciones están ahí, pero ya no tienen los filtros explicativos que en algún momento la vulgaridad de otro tiempo tenía. O sea, ya no hay la picardía mexicana de Armando Jiménez y ya no está Carlos Monsiváis para explicárnoslos. Entonces, de hecho, tiene que ver con eso. Son las manifestaciones mismas del alma y del espíritu, casi casi que de lo callejero, lanzando sin cortapisas y sin ambajes lo que realmente quieren decir, quieren consumir y quieren percibir. Y en ese telón para el año 2025, o sea, el 2024 ya es el último año de nacimiento de la generación alfa, entonces ahora empieza la generación beta. Esta generación beta resulta que ya se está estudiando y se le van a llamar los artificiales. Son los artificiales porque ahorita apenas estamos entrando al chat GPT, etc. Pero cuando nazcan los niños beta en el año 2025, simplemente habría que pensar que entrarán al primero de primaria en el 2031. Van a cumplir 18 en el año 2043 y van a tener 25 años en el año 2050. Estos niños del 2025, pues ya son básicamente ciudadanos, pues casi, casi que del siglo XXII, porque si tienes 25 en 2050, 50 años después, tienes apenas 75. Entonces, para ellos el siglo XX ya no tiene ningún mensaje, ya no lo comprenden, y esto de que son artificiales es que la tecnología a su alrededor cambia radicalmente su manera de entender y de divertirse. Ahorita tenemos algo que es una profunda crisis. La educación ya no está funcionando en ningún nivel, y en 1974 un autor de ciencia ficción muy amigo de Isaac Asimov, que se llama John Brunner, publicó una historia de ciencia ficción que se llama ¿Para qué son los amigos? Entonces es en el futuro donde pues la gente ya no atendía a sus hijos y los niños son unos salvajes. Entonces un niño rebelde que hizo una serie de travesuras criminales, le dicen, no, pues ni modo, le vamos a poner un androide para que lo eduque. Y resulta que este androide le imbuye toda una serie de valores y de cómo debe de comportarse. Y hoy por hoy, ya en el año 2023, 2024, resulta que lo que se consume de YouTube en México, me das de cuenta que se consume 1,000,000,000, haz de cuenta. Pero aparte hay otros 1,000,000,000, pero del YouTube de los bebés, porque muchísima gente tiene al bebé en su cunita y simplemente le suelta la tablet y órale, atáscate de videos de la gallinita y de el marcianito que baila, etc., en vez de realmente ponerle atención a los niños. Los adultos tenemos el problema de tampoco poder soltar las redes sociales y no poder estar ni un minuto sin este tipo de estímulos. Entonces, en realidad tenemos hijos, pero ya no los atendemos. Ahora, para la generación beta, todo lo que son los asistentes personales van a ser compañeros que el niño cuando tenga 3 años le va a decir, Alexa, o como se llame en ese futuro, hazme una película donde salga yo y mi perro Botitas en animación y lo va a ver en la pantalla el niño. Pero entonces la inteligencia artificial al mismo tiempo le va a enseñar que los planetas, que las matemáticas, etcétera. Cada X tiempo va a sonar una campana, ya pasó el primero de primaria. Y esto va a transformar todas las ineficiencias de la educación en Zoom por la educación que las máquinas nos van a dar. Y entonces, una vez más, van a ser niños plenamente atendidos, pero ya no atendidos por sus padres, sino por inteligencias artificiales que tendrán su propio programa de qué es lo que van a imbuir en las personas. Ya casi llegando hacia el final, ahorita la revista The Economist está hablando de que vamos a poder vivir hasta los 120 años. Y pues las estadísticas están re fuertes. La primera medicina que está teniendo efectos, por ejemplo, de adelgazamiento es el Ozempic, pero ahorita en Estados Unidos ya se está investigando drogas que paren el envejecimiento y que lo reviertan. Hoy por hoy, en el año 2023, hay 90,000 personas de más de 100 años en Estados Unidos y estas 90,000 es el doble de lo que había en el año 2000. En el año 2000 nada más había 45,000.
Para 2050 se calcula que va a haber casi 1 millón de centenarios. Y de hecho, hay gente que está diciendo que a través de la ley de Gompertz, o sea que mientras más vivas, más promedio de vida vas a alcanzar porque mejor va a estar la ciencia. Entonces resulta que el promedio de vida estaría en 140 años. Pero allá en Estados Unidos hay una muy buena atención médica y la gente genera riqueza en todas las etapas de su vida. Pero aquí en México, en el año 2005, había apenas 17,000 centenarios. Y para 2020, en vez de que sea el doble como en Estados Unidos, había 18,000 centenarios. Según el CONAPO, para el 2050, en México apenas va a haber 51,000 centenarios, porque resulta que aquí no hay un sistema de atención médica eficiente. En México los ancianitos son los que menos dinero tienen. De hecho, el 70% recibe o su pensión o un apoyo, lo mantiene la familia o lo que sea, pero un gran porcentaje en México los ancianos trabajan hasta morir. O sea, te vas a morir trabajando porque no hay lo mismo que sería lo que sucede en la realidad americana. Así que cuando uno ve esto y dice, híjole, yo no quiero vivir hasta los 120, no te preocupes, no te va a tocar. Y particularmente hay como un replanteamiento de la figura de la parca. Cada vez más aparece en toda una serie de cómics y la generación Z tiene la muerte como un personaje, pues casi, casi que un personaje amable, simpático. Esto ya lo veíamos desde ciertas caricaturas que lo estaban planteando, pero de hecho tiene que ver con el Eros Thanatos. O sea, esta misma idea de que antes en la publicidad de Calvin Klein tú veías a Marky Mark y a Kate Moss, pues eran cuerpos tan perfectos que nunca se hablaba de la mortalidad. Y ahora con la gran transformación que hay en la mente de todos, de lo que puede el body positive y cuál es la realidad del cuerpo, aceptamos mucho más que el cuerpo es algo pasajero, que no tiene que ser perfecto y que de hecho eventualmente vamos a asistir a la idea de la muerte. Ahora, curiosamente esto también está contrastado con lo que está pasando como con el Neuralink del Elon Musk, que él está diciendo que eventualmente, ahora sí, la promesa de podernos downloadear y poder vivir la eternidad digital casi, casi como en San Junípero, y entonces esa misma idea de la muerte se está transformando. De hecho, algo que es muy curioso es que probablemente el pequeño embajador de la muerte sean nuestros perros, porque ahora todos tenemos la idea de la puente del arco iris y que una vez que nos moramos, nuestros perros nos van a esperar del otro lado. Y eso es muy interesante porque una vez que se agotó la idea de las religiones, de las filosofías y de esos idealismos, se convierte en una nueva religión de nuestras mascotas. La inteligencia artificial está llegando verdaderamente en lo que ya habíamos planteado desde enero del año pasado, que eventualmente pusimos ahí a Bad Bunny a ver que escriba otra como la de Titi me preguntó, y efectivamente pasó. Ya ven que el propio Bad Bunny hizo berrinche de que por qué estaban haciendo canciones de inteligencia artificial como si él las cantara. Pero algo que está sucediendo es que muchos de los que están hablando de tendencias ahorita hablan de todo lo que serían los fake news y la posverdad, que eso de la posverdad es una palabra como de mi abuelito. O sea, ¿quién dice eso de posverdad? Y básicamente es muy inocente pensar que la fotografía no mentía, porque la fotografía siempre mintió. Todo lo que nos dijeron en todas las noticias siempre fueron mentiras y ahora simplemente la nueva herramienta para crear nuevos niveles de realidad es la inteligencia artificial. Pero hay de aquel que crea realmente que lo que está viendo o lo que está atestiguando es verdadero. Para terminar, resulta que hay una cosa que decía Platón, que son los impulsos timóticos. Los impulsos temóticos, él decía Platón que en el alma humana había la razón, la inteligencia, el deseo, el eros, pero que al mismo tiempo había algo que se llamaba el timos, y que este timos era el ansia de reconocimiento. Entonces él decía que esto era la necesidad de ser visto, ser respetado, ser apreciado, y si tú eras visto, respetado y apreciado, pues eras feliz y consentido. Ahora, resulta que en 1950 tú eras visto pues porque te casabas con tu novia, ya con eso todo el mundo te respetaba, trabajabas en la misma empresa 50 años, pues ya eras respetado, eras don Gutierritos, ya eras apreciado. Y entonces la gente tenía un sentido y particularmente se sentía muy feliz con ello. Pero decía también Platón que si la gente se siente invisible, no respetada y sin aprecio, hay enfurecimiento, hay resentimiento y se busca venganza, porque todo lo que te están haciendo se percibe como injusticia y entonces te indignas agresivamente. Esto que dijo Platón, resulta que ahorita está sucediendo. Todos nos sentimos invisibles, no respetados y sin aprecio, casualmente en el mundo donde todos tenemos acceso a las redes sociales. Y tenemos este falso respeto, esta falsa presencia y este falso aprecio de los likes.
Pero por un lado tenemos todo esto que sería la indignación cancelatoria y por el otro lado tenemos esto que le pasa a la generación Z entre la anonimidad y el reconocimiento. De hecho, tenemos la gigantesca necesidad de ser vistos, ser respetados y ser apreciados, pero todavía no encontramos cuál es el sentido de qué es lo que queremos. Reventó la idea del trabajo y todavía no entendemos si el tiempo libre realmente es tan valioso, ¿en qué lo estás usando? ¿Solo en ver series de streaming? Cuidado. La gente que se mete mucha droga, por ejemplo, la cocaína, una de las cosas que se hace es que está prendiendo y apagando el circuito del placer hasta que lo friega. Entonces, realmente eso está causando toda una serie de problemas a nivel psicológico, que ya ven que ahorita está todos los temas de ansiedad, depresión, etcétera. Y particularmente la gente entendió durante los últimos 250,000 años que trabajaba 8 horas, descansaba 8 horas y tenía, pues no sé, de entretenimiento, diversión, crecimiento o como tú quieras, de nutrición, tenía 8 horas. Pero ahora lo que está sucediendo es que antes veías la tele y tú sabías que para pagar el ver la tele, o sea, para poder ver, ¿cómo pago yo la atención? Pues viendo los anuncios. Entonces tú me das programa, yo veo tus anuncios, ya quedó pagado. Pero eso cuando empezó a cambiar con el streaming, ya no soportamos que nos interrumpan nuestro programa. Yo no quiero ver tu anuncio YouTube y en cuanto empieza a salir lo apago. Ahora con el TikTok lo que está sucediendo es que la gente quiere ser entretenida 24/7 y ni cuando va caminando, por supuesto, no cuando va al baño, ya ni cuando se para, cuando se limpia, deja el flujo de risas y diversión que aparentemente trae TikTok. Pero esto es muy fuerte porque resulta que la persona que es carente de propósito se distrae con el placer y en un momento donde la gente ya no cree en la idea de trabajar, el estímulo continuo del TikTok que nos está dando es una dopamina continua que básicamente nos está haciendo el mismo ciclo de las drogas duras, el interruptor de la felicidad que ha echado a perder y nos está causando una profunda indiferencia y una profunda falta de para qué quiero eso, por qué quiero hacerlo y cada vez se ve de una manera más clara en las generaciones más jóvenes. Y todas estas fuerzas, además, están dentro de, pues colindan con nuestros pronósticos de lo que son las tendencias en consumo, tanto en ropa como en muebles, decoración de interiores, objetos de diseño. Y de hecho, para el 2024, ya lo tenemos publicado en nuestras redes, están las tendencias del primer semestre, chamán, ruin, atopía y santo, que para el segundo semestre evolucionan a primal, feral, meta y delfos. Todas estas tendencias, por supuesto, ustedes las han visto de atisbo a través de nuestras redes sociales, pero por ejemplo, nuestros clientes ahorita están recibiendo todo lo que son las tendencias 2025. Un año de renacer, un año de transformación en el que tenemos que encontrar cuál es ese sentido que todavía no alcanzamos a capturar. Quien lo logre, entonces, pues básicamente va a poder caminar en estos terrenos que nos esperan hacia adelante entre la polarización, el cambio, el renacimiento y nuevas formas de entender el mundo. Este es el asunto. Si les interesa lo que les conté, por supuesto, síganos a través de Trendo. A partir de mañana van a poder descargar este documento en un PDF y esto ahorita queda grabado en el Facebook y dentro de algunos momentos, o tal vez mañana en la mañana, se suba también a través del YouTube. Les agradezco infinitamente el placer de su asistencia y confianza en las cosas que hace Trendo. Espero que estén atentos para ver todas las cosas que van a pasar en el 10º aniversario de Trendo. Y pues muchísimas gracias y yo les deseo un muy feliz año. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.